¿Crees que puedes comprarme como si fuera una propiedad? Golpeé la mesa de caoba con las manos, haciendo que las copas de cristal tintinearan. Giovanni Valentino ni siquiera se inmutó. Simplemente agitó el líquido ámbar en su copa. Sus fríos ojos grises me estudiaban como si yo fuera una transacción comercial que había salido un poco mal. Su padre hizo este acuerdo antes de su muerte, señorita Moretti. Simplemente estoy honrando sus deseos. Mi padre está muerto por gente como usted. Las palabras salieron de mi garganta antes de que pudiera detenerlas. La temperatura en la habitación bajó unos 20 grados. La mandíbula de Giovanni se tensó. Pero antes de que pudiera responder, una voz como terciopelo oscuro cortó la tensión. Cuidado, Aria. Acusaciones como esa tienen consecuencias en nuestro mundo. Me di la vuelta y vi a 3 hombres en la puerta. Eran idénticos de cara, pero completamente diferentes en presencia. Trillizos. Por supuesto que Giovanni Valentino tendría hijos trillizos. El universo realmente tenía un retorcido sentido del humor. El que había hablado dio un paso al frente primero. Su traje negro a medida le quedaba como una segunda piel. Una fina cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, dando a su rostro clásicamente guapo un toque peligroso. Todo en él gritaba control, desde su forma mesurada de moverse hasta el brillo calculador en sus ojos oscuros. Dante Valentino. Se presentó con un leve asentimiento. El mayor por 3 minutos. El segundo hermano intervino con suavidad, pasando junto a Dante con una gracia natural que me recordó a una pantera. Tenía el mismo pelo oscuro, la misma mandíbula fuerte, pero donde Dante era hielo, este era fuego envuelto en encanto. Un anillo de plata brilló en su mano derecha mientras la extendía hacia mí. Marco, el encantador. No le di la mano. Modesto también, ya veo. Los labios de Marco se curvaron en una sonrisa que probablemente derretiría a la mayoría de las mujeres. Yo no sentí más que irritación. El tercer hermano no se había movido de su posición junto a la puerta. Tenía los brazos cruzados sobre su ancho pecho, y sus ojos verdes, un sorprendente contraste con los oscuros de sus hermanos, estaban fijos en mí con una intensidad que me erizó la piel. Era más grande que los otros dos, más imponente físicamente, y algo en su forma de mirarme se sentía depredador. Ese es Luca, dijo Dante, cuando quedó claro que el trillizo más joven no tenía intención de presentarse. No habla mucho. Qué suerte la mía, murmuré, volviéndome hacia Giovanni. No me importa qué acuerdo hizo mi padre. No me voy a casar con usted. Busque otra forma de aliviar su conciencia culpable. La copa de Giovanni golpeó la mesa con un chasquido seco. Tu padre no te dejó más que deudas, muchacha. El nombre Moretti es lodo en esta ciudad. No tienes aliados, ni protección, y los acreedores te rodean como buitres. Este matrimonio te da ambas cosas. ¿A qué precio? ¿Mi dignidad? ¿Mi libertad? Tu vida. Luca habló por fin. Su voz era un murmullo grave que pareció vibrar en mis huesos. A la gente con la que se metió tu padre no le importa que esté muerto. Irán a por ti tarde o temprano. Quise discutir, decirle que podía cuidar de mí misma. Pero la verdad, pesada como una piedra en mi estómago, era otra. En los 3 meses desde la muerte de papá, había recibido suficientes amenazas como para empapelar mi apartamento. La galería de arte en la que había puesto mi alma se desangraba económicamente. Y las deudas que papá me había ocultado seguían apareciendo como cadáveres en un lago. Me estaba ahogando, y Giovanni Valentino me ofrecía un salvavidas forrado de cuchillas de afeitar. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Estás en mi casa comiendo mi comida, bajo mi protección, dijo Giovanni, reclinándose en su silla. Ya ha decidido, señorita Moretti. La cena es a las 7. No llegue tarde. Se levantó y salió, dejándome a solas con sus 3 hijos. El silencio se tensó como un alambre. Podía sentir cómo los 3 me observaban, me evaluaban y lo odiaba. Odiaba sentirme como una presa. Te mostraré tu habitación, dijo Dante finalmente, con un tono profesionalmente neutro. No he aceptado quedarme aquí. ¿Y a dónde más irás?
preguntó Marco con esa sonrisa exasperante todavía en sus labios. ¿De vuelta a tu apartamento con la cerradura rota? ¿Ese en el barrio donde hubo 3 atracos la semana pasada? Mis manos se cerraron en puños. ¿Cómo sabes lo de mi cerradura? Lo sabemos todo sobre ti, Aria. Lucas se apartó del marco de la puerta, acercándose con esos ojos de depredador sin apartarlos de mi cara. ¿Qué desayunas? ¿Dónde compras el café? El hecho de que visitas la tumba de tu padre cada domingo por la mañana a las 9. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Me habéis estado siguiendo? Protegiéndote, corrigió Dante. Hay una diferencia, no desde mi punto de vista. Marco se rió, un sonido rico y cálido, completamente fuera de lugar en la situación. Me gusta, tiene carácter, va a ser nuestra madrastra, dijo Dante secamente. Tenlo en cuenta. Algo cruzó el rostro de Marco, demasiado rápido para identificarlo. La mandíbula de Lucas se tensó casi imperceptiblemente. El aire en la habitación cambió, cargado de una tensión que no entendía. Cierto, dijo Marco, su sonrisa apagándose un poco. Nuestra madrastra. Los miré a los tres, la confusión mezclada con mi ira. Por cierto, ¿cuántos años tenéis? 32, respondió Dante. 6 años más que tú. Habéis hecho los deberes, siempre los hacemos, señaló hacia la puerta. Tu habitación está en el segundo piso, ala este. Ya hemos recogido tus pertenencias de tu apartamento. ¿Qué habéis hecho qué? Me acerqué a él, la furia ardiendo en mi pecho. No teníais ningún derecho. Lucas se interpuso en mi camino, y de repente me vi mirando hacia arriba a su 1,90 m, de puro músculo e intenciones peligrosas. Tan cerca, podía ver la ligera barba en su mandíbula, oler toques de cedro y algo más oscuro, más primitivo. Todo lo que hacemos, dijo en voz baja, es para mantenerte con vida. Recuerda eso antes de hacer alguna estupidez. Apártate de mi camino. Oblígame. Durante un puñado de latidos, nos quedamos allí, enfrascados en una silenciosa batalla de voluntades. Vi el desafío en sus ojos verdes, el reto. Esperaba que yo retrocediera, que me sometiera como una buena prometida. En lugar de eso, sonreí. Interesante. Me protegéis, pero me amenazáis. Invadís mi privacidad, pero decís que es por mi seguridad. Dime, Luca, ¿eres hijo de tu padre o eres algo diferente? Sus ojos se abrieron una fracción de segundo, la primera grieta en su armadura. Antes de que pudiera responder, lo rodeé y caminé hacia la puerta con la cabeza alta, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. Tercera puerta a la izquierda, gritó Dante detrás de mí. La cena es a las 7. No hagas esperar a padre. No me digné a responder. La habitación que me habían dado era obscenamente hermosa, todo seda y terciopelo en tonos crema y dorados. Tenía ventanales del suelo al techo con vistas a unos jardines cuyo mantenimiento probablemente costaba más que las casas de la mayoría de la gente. Mi ropa colgaba en el enorme armario. Mis libros estaban en las estanterías. Incluso la fotografía de mi madre estaba en la mesita de noche. Se lo habían llevado todo. Habían empaquetado toda mi vida, como si ya fuera parte de su mundo. Me dejé caer en la cama y finalmente me permití sentir el peso aplastante de todo. Papá se había ido, mi independencia se había ido. Todo lo que había construido se estaba desmoronando, y mi única opción era casarme con un hombre lo suficientemente mayor como para ser mi padre. Un hombre cuyas manos probablemente estaban manchadas de sangre, posiblemente incluso la de mi padre. Ese pensamiento me heló la sangre. ¿Y si Giovanni había matado a papá? ¿Y si todo este acuerdo era solo otra forma de consolidar el poder, de absorber el territorio Moretti en el Imperio Valentino? Me levanté y caminé hacia la ventana, con la mente acelerada. Necesitaba información, pruebas, algo que confirmara o negara mis sospechas. Y necesitaba encontrarlo antes de caminar por el pasillo que Giovanni había planeado para mí. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos en espiral. «¡Está abierto!», grité, esperando a una doncella o a alguien del personal de Giovanni. Marco se deslizó dentro, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Se había quitado la chaqueta del traje y su camisa blanca
Estaba desabrochada en el cuello, con las mangas arremangadas hasta los codos. Parecía más joven así, menos peligroso, aunque sabía que probablemente era una ilusión. ¿Acomodándote?, preguntó, mirando alrededor de la habitación. ¿Es así como lo llamamos? ¿Acomodándote? Tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado. Sé que esto no es lo ideal. Esa es la subestimación del siglo. Marco se acercó a la ventana, parándose a mi lado, pero con cuidado de no invadir mi espacio. Por si sirve de algo, no creo que debas casarte con él. Me volví para mirarlo fijamente. ¿Perdona? Mi padre. Mantuvo la mirada en los jardines de abajo. No es un buen hombre, Arya. Es despiadado, calculador y usa a las personas como piezas de ajedrez. Te mereces algo mejor que ser otra de sus jugadas. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque Dante tiene razón. Estás más segura aquí que ahí fuera. Pero seguridad y felicidad no son lo mismo. Finalmente, me miró y me sorprendió la sinceridad en sus ojos oscuros. Solo quería que supieras que algunos de nosotros te vemos como algo más que un peón. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba diciendo, se dirigió a la puerta. Marco, se detuvo con la mano en el pomo. ¿Por qué te importa lo que me pase? Su sonrisa era triste esta vez, teñida de algo que no pude nombrar. Porque mis hermanos y yo dejamos de ser hijos de nuestro padre hace mucho tiempo. Solo estamos esperando el momento adecuado para demostrarlo. Luego se fue, dejándome más confundida que nunca. La cena fue exactamente tan incómoda como esperaba. Giovanni se sentó a la cabeza de la larga mesa, conmigo a su derecha como un trofeo ya ganado. Los trillizos se sentaron frente a mí y sentí sus ojos sobre mí durante toda la comida, incluso mientras mantenían una conversación educada con su padre sobre negocios que no entendía. Envíos, territorios, tratos, todo dicho en un código cuidadoso que probablemente significaba algo completamente diferente a las palabras sugeridas. Arya no ha dicho mucho, observó Giovanni, cortando su filete con precisión quirúrgica. ¿No te gusta la comida? La comida está bien. La compañía deja algo que desear. Dante casi se ahoga con su vino. Los labios de Marco se crisparon. Incluso la expresión estoica de Luca se resquebrajó ligeramente. Giovanni simplemente me miró con esos ojos planos y muertos. ¿Tienes carácter? Bien. No soporto a las mujeres débiles. Y yo no soporto a los hombres que creen que pueden poseer a la gente. Y sin embargo, aquí estamos. El silencio que cayó sobre la mesa fue ensordecedor. Casi podía sentir la desaprobación de Dante, la preocupación de Marco y el algo de Luca. Aprobación, respeto, era imposible saberlo. Tu padre me advirtió que tenías lengua, dijo Giovanni finalmente. Dijo que habría que quitártela con entrenamiento. Una rabia blanca, caliente y cegadora, me invadió. Mi padre dijo que... Giovanni sonrió y fue lo más aterrador que había visto en mi vida. Dijo muchas cosas antes de morir, señorita Moretti. Quizás deberíamos discutirlas en privado después de la cena. Mi apetito desapareció por completo. Dejé el tenedor con un tintineo agudo y me levanté. No me siento bien. Si me disculpan, siéntate. Todavía no soy su esposa, señor Valentino. No puede darme órdenes. Arya, empezó Dante, su voz tensa de advertencia. Déjala ir, interrumpió Luca, con los ojos fijos en su padre. Tiene razón, todavía no es tuya. El todavía quedó suspendido en el aire como la hoja de una guillotina. La mandíbula de Giovanni se movió, pero asintió secamente. Muy bien, pero mañana discutiremos los arreglos de la boda. ¿Te sientas bien o no? Salí con toda la dignidad que pude reunir, llegando hasta mi habitación antes de que mis manos comenzaran a temblar. Cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, tratando de calmar mi respiración. Un suave golpe me hizo saltar. «Soy Dante», llegó la voz mesurada a través de la puerta. «Déjame entrar». «Vete. No voy a hacerte daño, Arya. Quiero ayudar». «¿Cómo ayudaste secuestrando todas mis pertenencias?» Una pausa. Esa fue una orden de mi padre. «Abre la puerta, por favor». Algo en su tono, una nota de genuina preocupación bajo el hielo, me hizo obedecer.
Dante se deslizó dentro rápidamente, mirando por el pasillo antes de cerrar la puerta detrás de él. No puedes desafiarlo así, dijo sin preámbulos, ni delante de sus hombres, ni en su propia mesa. Es peligroso. Todo en esta situación es peligroso. Al menos, déjame mantener algo de dignidad. Dante me estudió por un largo momento, y tuve la sensación de que estaba viendo más allá de todas mis defensas, a la chica aterrorizada que había debajo. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Alguien más sumisa. Tu padre pintó un cuadro de una hija dócil que hacía lo que le decían. Me reí amargamente. Mi padre veía lo que quería ver. Nunca me conoció, de verdad. Entonces déjame a mí. Dante se acercó y percibí el olor a colonia cara y algo fresco, como el aire de invierno. Déjame conocer a la verdadera Aria Moretti antes de que te conviertas en Aria Valentino. ¿Por qué? Porque, dijo suavemente, tampoco creo que debas casarte con mi padre. Ahí estaba de nuevo, esa extraña corriente que había sentido antes. Entonces ayúdame a salir de esto. No puedo, todavía no, pero puedo ofrecerte algo más. Metió la mano en su chaqueta y sacó un elegante teléfono inteligente. Esto es completamente seguro, imposible de rastrear. Si necesitas algo, lo que sea, llama al primer número en los contactos. Nos llegará a los tres. Tomé el teléfono, nuestros dedos rozándose. ¿Por qué haces esto? Porque a diferencia de nuestro padre, creemos que mereces una opción. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, incluso si esa opción no somos nosotros. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, se había ido, dejándome sola con más preguntas que respuestas y un teléfono que se sentía como un salvavidas y una traición en mi palma. No dormí esa noche. En cambio, me senté junto a la ventana, viendo la luna cruzar el cielo, y preguntándome a qué juego jugaban los hermanos Valentino y si sobreviviría a quedar atrapada en medio de él. Me desperté y encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. Mi corazón martilleaba mientras lo recogía, reconociendo el costoso papel que Giovanni prefería. Dentro había una sola tarjeta con una elegante caligrafía. Prueba del vestido de novia, 10 de la mañana. La costurera está esperando. Lo arrugué en mi puño. 2 semanas. Llevaba 2 semanas en esta prisión dorada y cada día Giovanni apretaba un poco más la soga. Primero fueron cenas en las que se esperaba que sonriera y asintiera. Luego fueron reuniones con organizadores de bodas donde mis opiniones eran anotadas y rápidamente ignoradas. Ahora, pruebas para un vestido que no quería usar, para una boda que no quería tener. El teléfono que Dante me había dado estaba en mi mesita de noche, todavía sin usar. Había estado tentada una docena de veces de llamar, de pedir ayuda, pero algo me detenía. La confianza era un lujo que no podía permitirme, ni siquiera con los hermanos que decían ser diferentes a su padre. Un golpe seco interrumpió mis pensamientos en espiral. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y los 3 trillizos entraron como si fueran los dueños del lugar, lo que técnicamente eran. «Buenos días, Sol», dijo Marco alegremente, llevando una bandeja cargada de café y pasteles. Trajimos el desayuno. «Y una invasión de la privacidad», respondí, ajustándome más la bata. «¿Nunca habéis oído hablar de esperar una respuesta?» Lucas cerró la puerta detrás de ellos y se apoyó en ella, con los brazos cruzados. «Habrías dicho que no, eso es generalmente lo que significan las puertas cerradas, sí». Dante ignoró mi sarcasmo, se dirigió a mi escritorio y extendió varias carpetas. «Tenemos que hablar de nuestro padre». Eso captó mi atención. Me acerqué, con el café en la mano, y miré los documentos que estaba extendiendo. Registros financieros, manifiestos de envío, nombres y fechas que no significaban nada para mí, pero que parecían significarlo todo para él. ¿Qué estoy mirando? «Pruebas», dijo Dante en voz baja, «de que nuestro padre ha estado malversando fondos de su propia organización, quedándose con parte de los beneficios de negocios legítimos y desviando el dinero a cuentas en el extranjero». Marco se sentó en el borde de mi escritorio, su sonrisa habitual notablemente ausente. «Lo ha estado haciendo durante años. Las familias están empezando a sospechar. Si se enteran antes de que cubra sus huellas,
Será un baño de sangre, terminé, la comprensión fría y nauseabunda en mi estómago. ¿Y yo qué soy? ¿Una garantía? ¿Una distracción? Un seguro, corrigió Luca, con sus ojos verdes intensos. Casarse contigo pone el territorio Moreri bajo el control de Valentino, lo que le da acceso a las cuentas en el extranjero y las conexiones comerciales de tu padre. Te está usando para tapar los agujeros de su imperio. Me hundí en mi silla, con la mente dando vueltas. Mi padre lo sabía, por eso aceptó esto. Giovanni tenía algo contra él. Dante asintió sombríamente. Tu padre estaba lavando dinero para nuestro padre. Cuando intentó echarse atrás, Giovanni amenazó con exponerlo. El acuerdo estaba destinado a mantener a ambas familias a salvo. Pero papá ya está muerto. Los miré, las piezas del rompecabezas encajando en un lugar horrible, lo que significa que lo único que se interpone entre Giovanni y el control total de los activos de nuestra familia eres tú, dijeron los tres hermanos al unísono. El café se convirtió en ácido en mi estómago. Va a matarme. Después de la boda, una vez que todo se haya transferido. No dejaremos que eso suceda, dijo Marco ferozmente, agachándose junto a mi silla. Por eso estamos aquí, queremos ayudarte. Me reí, un sonido áspero y roto. ¿Ayudarme? Sois sus hijos. ¿Por qué lo traicionaríais? Porque no solo está robando a la organización, dijo Dante, su voz tensa de ira apenas contenida. Está poniéndonos a todos en riesgo. Cuando las otras familias se enteren, y lo harán, no solo vendrán por él, vendrán por todos los que lleven el nombre Valentino. Además, añadió Luca, con expresión sombría, dejamos de serle leales el día que mandó matar a nuestra madre. La habitación quedó en un silencio sepulcral. ¿Qué? Susurré. La mandíbula de Marco se tensó. Ella quería dejarlo, llevarnos y desaparecer. Él no podía permitir eso. No podía permitir que nadie lo viera como débil. Así que organizó un accidente de coche cuando teníamos 15 años. Lo hizo parecer un fallo de frenos. Pero no lo fue, dije suavemente, viendo el viejo dolor en sus ojos. No. Las manos de Dante eran puños sobre el escritorio. Encontramos pruebas años después. Hemos estado esperando nuestro momento desde entonces, esperando el momento adecuado para derribarlo. Y yo soy ese momento. Eres el catalizador, corrigió, pero solo si estás dispuesta a trabajar con nosotros. No podemos obligarte, Aria. Esta tiene que ser tu elección. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando los jardines que había llegado a odiar. Hermosos barrotes de prisión envueltos en rosas. Detrás de mí podía sentir el peso de sus miradas, la tensión de su espera. ¿Qué tendría que hacer?, pregunté, finalmente. El alivio inundó la voz de Marco. Casarte con él, no como está planeado, sino antes de la ceremonia. Necesitamos que nos ayudes a acceder a su despacho privado. Hay una caja fuerte con documentos que lo probarán todo a las 5 familias. Una vez que tengamos eso, las familias se encargan de su propia justicia, terminó Luca. Giovanni se enfrenta a ellas, no a nosotros. Nosotros nos mantenemos limpios. Me volví para enfrentarlos. ¿Y qué pasa conmigo después? Cuando Giovanni se haya ido y el polvo se asiente. Te irás libre, dijo Dante simplemente, con suficiente dinero para empezar de nuevo donde quieras. Nueva identidad si la necesitas. Nos aseguraremos de que estés protegida y con la vida resuelta. ¿Por qué? La pregunta brotó de mí. ¿Por qué hacer todo esto por alguien que apenas conocéis? Los hermanos intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que no pude descifrar. Finalmente, Marco habló, su voz más suave de lo que nunca la había oído. Porque te mereces algo mejor que ser otra víctima del veneno de nuestra familia. Y porque... Dudó, buscando el apoyo de sus hermanos. Porque nos importa lo que te pase, dijo Lucas sin rodeos, más de lo que deberíamos. Más de lo que es inteligente, o seguro, o apropiado dadas las circunstancias. Se me cortó la respiración. ¿Qué estáis diciendo? Dante se acercó, su compostura habitual resquebrajándose por los bordes. Estamos diciendo que en algún punto, entre verte enfrentarte a nuestro Padre y verte luchar por mantener tu dignidad en circunstancias imposibles,
Los tres desarrollamos sentimientos que no tenemos derecho a sentir. El aire salió de mis pulmones de golpe. Estás comprometida con su padre. Esto es una locura. Lo sabemos, dijo Marco, levantándose y pasándose una mano por su pelo oscuro. Créeme, sabemos lo retorcido que es esto. Por eso te ofrecemos una salida. Te ayudamos a escapar de esta pesadilla y luego no tienes que volver a vernos nunca más. Pero incluso mientras lo decía, algo en sus ojos suplicaba una respuesta diferente. Debería haberme horrorizado, debería haberme asqueado toda la retorcida situación. En cambio, me encontré pensando en las últimas 2 semanas, en cómo Dante había empezado a dejar libros en mi mesita de noche, títulos que pensaba que me gustarían. En cómo Marco había inventado excusas para pasear conmigo por los jardines, señalando las flores favoritas de su madre. En cómo Lucas se había apostado fuera de mi puerta cada noche, un guardián silencioso que se suponía que no debía notar, pero que siempre notaba. Necesito tiempo para pensar, logré decir. La prueba es en 1 hora, me recordó Dante suavemente. Después de eso, nuestro padre tiene reuniones toda la tarde. Esa es nuestra ventana para entrar en su despacho, si estás dispuesta. Y si no lo estoy, entonces encontraremos otra manera. Pero Aria, sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Se nos está acabando el tiempo. La boda es en 3 semanas. Lo que sea que vayamos a hacer tiene que ser pronto. Me dejaron sola después de eso, las carpetas extendidas sobre mi escritorio, como pruebas de conspiraciones de las que nunca quise formar parte. Me duché y me vestí mecánicamente, mi mente dando vueltas a opciones imposibles. Confiar en los hermanos que decían tener sentimientos por mí, la prometida de su padre. Ridículo, peligroso, probablemente una trampa, excepto que nada en sus ojos había parecido una mentira. La prueba del vestido fue un tipo especial de tortura. La costurera, una mujer menuda llamada Celestina, cloqueaba y ponía alfileres mientras yo estaba de pie en un pedestal con un vestido blanco que costaba más que todo mi primer año de universidad. Bueno, era hermoso. Podía admitirlo objetivamente. Capas de seda y encaje que me hacían parecer una especie de princesa de cuento de hadas. Una princesa siendo sacrificada a un monstruo. «Está usted deslumbrante, querida», dijo Celestina, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «El señor Valentino estará muy complacido». Las palabras me erizaron la piel. En realidad, escuché decir a mi propia voz, «Necesito usar el baño. ¿Podemos tomar un descanso?» «Por supuesto, solo tenga cuidado con el vestido». Recogí las voluminosas faldas y salí de la sala de pruebas, por el pasillo, y directamente al despacho de Giovanni. Mi corazón martilleaba tan fuerte que pensé que podría romperme las costillas, pero me obligué a seguir moviéndome. El despacho estaba cerrado con llave, por supuesto. Lo esperaba. Lo que no esperaba era encontrar a Luca ya allí, trabajando en la cerradura, con herramientas que parecían decididamente ilegales. «¿Qué haces aquí?», siseé, mirando a mi alrededor frenéticamente. «Lo mismo que tú, aparentemente». La cerradura hizo clic y empujó la puerta para abrirla. «Después de ti. Esto es una locura. No podemos simplemente...» «Viniste aquí por tu cuenta», interrumpió, esos ojos verdes leyéndome con demasiada facilidad. «¿Por qué?» «Porque estaba cansada de ser impotente, cansada de ser un peón, cansada de esperar a que alguien más me salvara. Porque quiero la verdad», dije finalmente. La sonrisa de Luca fue feroz y de aprobación. «Entonces vamos a buscarla». El despacho era exactamente lo que esperaba, todo madera oscura y cuero, decorado con arte caro y trofeos que probablemente fueron robados a personas que Giovanni había destruido. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro de un barco en el mar, porque por supuesto que sí. «¿Puedes abrirla?», susurré, viendo a Luca examinar la cerradura de combinación. Pero no sin el código. Dante es el que es bueno con estas cosas. Sacó su teléfono tecleando rápidamente, pero puedo... La puerta del despacho se abrió. Ambos nos congelamos cuando Giovanni entró, seguido por 2 de sus matones. Su expresión era tranquila, casi divertida, mientras observaba la escena. Su hijo y su prometida, pillados con las manos en la masa. «Bueno», dijo suavemente, peligrosamente, «¿no es esto interesante?»
Luca se puso delante de mí al instante, su cuerpo un escudo. ¿Padre? Luca, y mi hermosa prometida, todavía con su vestido de novia, nada menos. Qué poético. La sonrisa de Giovanni era una cuchilla de afeitar. ¿A alguien le gustaría explicar qué estáis haciendo en mi despacho privado? Me perdí. Lo intenté, sabiendo que sonaba patético. Después de la prueba no insultes mi inteligencia, muchacha. Se acercó, y vi al monstruo acechando bajo la apariencia civilizada. Has estado conspirando con mis hijos. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? ¿Que no tengo ojos en todas partes en mi propia casa? Las manos de Lucas se cerraron en puños. Déjala en paz. ¿O qué? ¿Lucharás contra mí? ¿Tu propio padre? Giovanni se rió fríamente. Sé lo del teléfono que Dante le dio, las reuniones nocturnas, las carpetas que le habéis estado mostrando. ¿De verdad pensasteis, muchachos, que podíais conspirar contra mí bajo mi propio techo? El miedo convirtió mi sangre en hielo. Si lo sabía todo, entonces ya estábamos muertos. La boda se cancela. Giovanni continuó, sacando una pistola del cajón de su escritorio con facilidad casual. No tengo uso para una novia en la que no se puede confiar. Y en cuanto a mis hijos traidores, no nos matarás, dijo Luca, pero escuché la incertidumbre bajo la bravuconería. Las familias harían preguntas. Los accidentes ocurren. Padre afligido, pérdida trágica. Apuntó el arma al pecho de Luca. Aléjate de la chica. No. Luca. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Grité mientras Luca se tambaleaba, la sangre floreciendo en su hombro. Sin embargo, no cayó, no se movió de su postura protectora frente a mí. Persistente, como tu madre, observó Giovanni. Esa terquedad también la mató a ella. La rabia reemplazó mi miedo. «Bastardo. Cuidado, Aria. Todavía puedo tener uso para tu cadáver, pólizas de seguro, reclamaciones de herencia. Tu muerte podría ser bastante rentable si se escenifica correctamente». La puerta se abrió de golpe y Dante y Marco entraron corriendo, con las armas en la mano. Vieron la escena en un instante. Lucas sangrando, yo con mi vestido de novia, su padre con una pistola. «¡Suéltala!», ordenó Dante, su voz como acero congelado. «¡Suéltala!». Giovanni se rió. «Apuntáis con armas a vuestro propio padre». «Dejaste de ser nuestro padre el día que mataste a mamá», escupió Marco. «Ahora solo eres un monstruo. Finalmente somos lo suficientemente fuertes para luchar». Por primera vez vi una emoción real cruzar el rostro de Giovanni. Furia y algo que podría haber sido dolor, enterrado bajo décadas de violencia. «Yo os hice», gruñó. «Todo lo que sois, todo lo que tenéis está construido sobre sangre y mentiras», interrumpió Dante. «Se acabó, padre. Las 5 familias ya tienen las pruebas. Las enviamos esta mañana. Vienen a por ti». El rostro de Giovanni se puso pálido, luego rojo de ira. «¿Qué habéis hecho? No podíamos arriesgarnos a esperar», dijo Marco, moviéndose para ayudar a su hermano herido. «No con la vida de Aria en juego. Así que hicimos copias, las enviamos a cada jefe de familia. A estas alturas todos saben lo que has hecho». Como si hubieran sido invocados, de repente oímos gritos abajo. Pasos, muchos de ellos. El arma de Giovanni se giró hacia mí. «Si voy a caer, me la llevo conmigo». 3 disparos sonaron simultáneamente. Giovanni se sacudió hacia atrás, la sangre salpicando la costosa alfombra mientras se desplomaba. El humo se enroscaba en 3 cañones diferentes, mientras los hermanos permanecían unidos, habiendo tomado una decisión imposible. Habían matado a su propio padre para salvarme. La habitación dio vueltas. Me agarré al escritorio para mantenerme en pie, mirando el cuerpo de Giovanni, los rostros sombríos de los hermanos, la sangre, tanta sangre. «Aria». La voz de Dante parecía venir de muy lejos. «Aria, tenemos que irnos, ahora». Hombres de traje inundaron el despacho, representantes de las 5 familias. Sus expresiones eran duras mientras observaban la escena. Uno de ellos, un hombre mayor de pelo plateado, miró a los hermanos con algo parecido al respeto.
Las pruebas que enviasteis eran exhaustivas, dijo. Las familias os agradecen vuestra lealtad al código. En cuanto a Giovanni, miró el cuerpo sin emoción. Se ha hecho justicia. ¿Y la chica? Preguntó otro representante de la familia mirándome. Está bajo nuestra protección, dijo Dante firmemente. Fue una víctima de Giovanni, nada más. Se va de aquí libre y limpia. El hombre de pelo plateado asintió lentamente. Muy bien. Pero vosotros tres, habrá un ajuste de cuentas. El parricidio, incluso justificado, exige una rendición de cuentas. Lo entendemos, dijo Marco en voz baja. Nos escoltaron por separado. Lo último que vi antes de que me llevaran fue a los hermanos de pie juntos. Lucas sangrando pero erguido, los tres mirándome con ojos que contenían demasiadas emociones para nombrar. Luego estaba en un coche, alejándome a toda velocidad de la finca Valentino, hacia una casa segura donde esperaría mientras las familias deliberaban. Mientras decidían si los hermanos vivirían o morirían por su elección. Mientras yo intentaba procesar que tres hombres que apenas conocía acababan de matar a su padre para mantenerme con vida, y que en algún lugar en el caos y la violencia y las circunstancias imposibles, había empezado a preocuparme por ellos también. La casa segura era un ático en la ciudad, todo cristal y acero con vistas que probablemente costaban una fortuna. Apenas me di cuenta. Durante 3 días caminé de un lado a otro de las ventanas como un animal enjaulado, esperando noticias. La mujer que me habían asignado para vigilarme, Sofía, de mediana edad y ojos amables, intentó conversar, pero no podía concentrarme en nada excepto en la terrible incertidumbre. ¿Estaban vivos los hermanos? ¿Los habían ejecutado las 5 familias por parricidio? ¿Volvería a verlos alguna vez? Esa última pregunta me atormentaba más. En algún punto entre ser la novia reacia de su padre y estar en esa oficina empapada de sangre, algo había cambiado en mi corazón. Había visto más allá de la reputación peligrosa, más allá de la violencia y el poder. Había visto a 3 hombres atrapados en la sombra de su padre, tratando desesperadamente de ser mejores que el monstruo que los había criado. Y había visto la forma en que me miraban. No como una posesión o un peón, sino como alguien precioso, alguien por quien valía la pena morir. En la 4ª mañana, Sofía entró en mi habitación con una expresión que no pude leer. ¿Tienes visitas? Mi corazón saltó a mi garganta. ¿Quién? Compruébalo tú misma. Prácticamente corrí a la sala de estar y luego me detuve en seco. Los 3 hermanos estaban allí, con aspecto agotado, pero vivos. El hombro de Luca estaba vendado y todos llevaban trajes que parecían más sombríos que su atuendo habitual. Pero estaban respirando, reales, aquí. «¿Estáis bien?», suspiré. «Más o menos». Los labios de Dante se curvaron en algo casi como una sonrisa. «Las familias deliberaron durante 3 días», explicó Marco, acercándose. «Dictaminaron que el asesinato estaba justificado dados los crímenes de Giovanni. Somos libres, técnicamente». «Técnicamente», repetí. «Hay condiciones», dijo Luca, su voz profunda y áspera. «Tenemos que reestructurar completamente el negocio familiar. No más operaciones ilegales, todo legítimo en 2 años, o nos enfrentaremos a sanciones. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es lo que queríais. Es un comienzo». Dante sacó un sobre de su chaqueta. «Esto es para ti. Información de cuentas bancarias, nuevos documentos de identidad si los quieres, y la escritura de tu galería de arte completamente libre de deudas. Todo lo que prometimos». Tomé el sobre con los dedos entumecidos, mirando la prueba tangible de mi libertad. Esto era todo, el fin de la pesadilla. Podía irme, empezar de nuevo en cualquier lugar, dejar atrás la violencia y el miedo. Entonces, ¿por qué la idea me daba ganas de llorar? «Hay algo más», dijo Marco en voz baja. «Las familias tienen preocupaciones sobre ti, sobre lo que sabes, lo que presenciaste». El hielo inundó mis venas. «Quieren matarme». «No», dijo Dante rápidamente, «pero quieren garantías de que no hablarás. A la policía, a los medios, a nadie. La forma más fácil de garantizar eso es el matrimonio», terminó Luca, «con uno de nosotros.
Te vincularía legalmente a la familia, te daría protección y satisfaría las preocupaciones de la familia. Los miré fijamente. ¿Me estáis diciendo que escapé de un matrimonio forzado solo para caer en otro? No forzado, dijo Marco, sus ojos oscuros intensos. Te ofrecemos una elección, Arya. Cásate con uno de nosotros, con cualquiera de nosotros, y tendrás protección de por vida. O toma ese sobre, desaparece, y nos aseguraremos de que las familias nunca te molesten de nuevo. Aunque pueda costaros. Los hermanos intercambiaron esas miradas silenciosas de nuevo, alguna conversación ocurriendo sin palabras. Incluso entonces, confirmó Dante, tu libertad importa más que nuestra conveniencia. Miré entre ellos, mi corazón martilleando, casarme con uno de ellos. La elección sensata sería tomar el dinero y correr, escapar de este mundo de violencia y juegos de poder para siempre. Pero pensé en los libros que Dante me dejaba, los chistes malos de Marco que de alguna manera siempre me hacían reír, la forma en que Luca montaba guardia fuera de mi puerta cada noche, protegiéndome incluso cuando no sabía que lo necesitaba. Pensé en lo segura que me sentía cuando estaban cerca, lo vista que me sentía, cómo por primera vez en mi vida había conocido a personas que valoraban mi fuerza en lugar de intentar disminuirla. Y sí, dije lentamente, con el corazón en la garganta, no quiero elegir solo a uno. La habitación se quedó en silencio. Arya, dijo Dante con cuidado, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que he pasado semanas viendo cómo los tres orbitáis el uno alrededor del otro como planetas. No sois personas separadas, sois una unidad. Y de alguna manera, imposiblemente, me he enamorado de los tres. No individualmente, sino juntos, como un todo. A Marco se le cortó la respiración. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. Dante parecía como si hubiera hablado en un idioma que no entendía. Así no funciona el matrimonio, dijo Dante finalmente, aunque su voz carecía de convicción. ¿Quién lo dice? La misma sociedad que me obligó a comprometerme con vuestro padre, que construye imperios sobre dinero manchado de sangre y lo llama honor. Me acerqué a ellos, envalentonada por sus expresiones de asombro. Vosotros tres compartís todo lo demás. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no a mí? Porque es una locura, dijo Luca, pero la esperanza parpadeó en sus ojos verdes. Porque las familias nunca, las familias necesitan que reestructuréis y os volváis legítimos. Necesitan estabilidad. Y por lo que he visto, los tres sois más fuertes juntos. Miré entre ellos, mi corazón acelerado. No digo que tenga todas las respuestas. Solo digo que cuando imagino mi futuro, la única versión que no me aterroriza es aquella en la que estáis los tres. El silencio se tensó como un alambre. Entonces Marco empezó a reír, una risa grande y genuina que transformó todo su rostro. «Habla en serio», dijo, mirando a sus hermanos con asombro. «Realmente nos quiere a los tres». «No es tradicional», dijo Dante lentamente, pero pude ver los engranajes girando en su mente analítica. «Pero podríamos estructurarlo legalmente. Un matrimonio oficial, los otros dos como socios. Contratos vinculantes que se mantendrían en el derecho de familia». «¿Realmente estáis considerando esto?», pregunté, apenas atreviéndome a creerlo. «Hemos compartido todo desde que nacimos», dijo Luca, acercándose. «Nuestra madre solía decir que éramos tres partes de una sola alma dividida entre cuerpos. Si estás diciendo que podrías amar todas esas partes, ya lo hago», susurré. «No sé cómo pasó ni cuándo, pero lo hago». Dante fue el primero en alcanzarme, su mano subiendo para ahuecar mi mejilla con una sorprendente delicadeza. «¿Estás segura? Porque una vez que seas nuestra, Arya, una vez que seas parte de esta familia, no hay vuelta atrás. No quiero volver atrás. Quiero avanzar con todos vosotros». Marco se unió a nosotros, tomando mi mano y presionando un beso en mis nudillos que me dejó sin aliento. «Entonces haremos que funcione, cueste lo que cueste». Luca fue el último, su gran mano posándose en la parte baja de mi espalda, anclándome. «A las familias no les gustará». «Las familias pueden adaptarse», dijo Dante firmemente.
Ya hemos demostrado que estamos dispuestos a romper con la tradición por ella. Esto es solo una línea más en la arena. Entonces, ¿realmente vamos a hacer esto? Pregunté, mirando entre sus rostros. ¿Todos nosotros juntos? Todos nosotros, dijeron al unísono. Y la sincronicidad de ello me hizo reír incluso mientras las lágrimas asomaban a mis ojos. Los siguientes 6 meses fueron un caos controlado. Los hermanos reestructuraron el Imperio Valentino exactamente como prometieron, cerrando operaciones ilegales y haciendo la transición a negocios legítimos, empresas de seguridad, bienes raíces, inversiones en tecnología. No fue fácil, y hubo quienes se resistieron, pero los hermanos estaban unidos en su visión, y yo estuve con ellos en cada paso del camino. Le contamos nuestro plan a las 5 familias y, como era de esperar, se horrorizaron. Un acuerdo de relación poco convencional, escandaloso. 3 hombres compartiendo una mujer, inaudito. Pero Dante argumentó la logística legal con fría precisión. Marco encantó a los jefes de familia más tradicionales con palabras cuidadosamente elegidas sobre los tiempos modernos y las definiciones evolutivas de la familia. Y Lucas simplemente fulminó con la mirada a cualquiera que sugiriera que yo era menos que merecedora de respeto. Finalmente, a regañadientes, las familias aceptaron. Con condiciones, siempre condiciones. El matrimonio sería privado. Presentaríamos un frente unido y respetable. Y si alguna vez hubiera un indicio de inestabilidad o escándalo que pudiera dañar la reputación de la organización, el acuerdo se disolvería. Aceptamos sus términos, sabiendo que les demostraríamos que estaban equivocados. Mi galería de arte reabrió, esta vez respaldada por los recursos de Valentino, pero dirigida enteramente por mí. Se convirtió en una fachada de negocios legítima, sí, pero también en un éxito genuino. Comisarié exposiciones, descubrí nuevos artistas y construí algo hermoso de las cenizas de los fracasos de mi padre. Y cada noche volvía a casa con 3 hombres que me amaban de maneras completamente diferentes, pero igualmente vitales. Dante era mi igual intelectual, con quien debatía filosofía y estrategia con una copa de vino. Marco era mi alegría, el que me hacía reír incluso en los días más difíciles y me recordaba que no debía tomarme la vida demasiado en serio. Luca era mi ancla, la fuerza tranquila en la que me apoyaba cuando el peso de nuestra vida poco convencional se sentía demasiado pesado. Juntos eran todo lo que nunca supe que necesitaba. La boda, porque insistimos en tener una, al diablo con las tradiciones, fue íntima. Solo nosotros, Sofía como testigo, y un juez al que se le había pagado lo suficiente para no hacer preguntas sobre por qué 3 hombres estaban en el altar. Llevé un sencillo vestido blanco, nada que ver con la monstruosidad que Giovanni había encargado. Sin velo, sin cola, solo yo en seda que me hacía sentir hermosa en lugar de una ofrenda sacrificial. Dante fue el primero, deslizando una alianza de platino en mi dedo con manos que temblaban ligeramente. Prometo valorar tu mente tanto como tu corazón. Nunca subestimarte y ser tu socio igualitario en todas las cosas. Marco fue el siguiente, su anillo de plata captando la luz. Prometo hacerte reír incluso cuando quieras llorar. Atesorar cada momento. Recordarte que la alegría es tan importante como el deber. Luca terminó, su anillo una simple banda de oro que de alguna manera le sentaba perfectamente. Prometo proteger no solo tu vida, sino tu libertad, tus sueños, tu derecho a elegir tu propio camino, incluso si ese camino te aleja de nosotros. Luego fue mi turno. Había insistido en 3 anillos, uno para cada uno de ellos, cada uno diseñado de forma única para que coincidiera con sus personalidades. Prometo amaros a los 3 por igual, pero de manera diferente. Apreciar lo que os hace únicos a cada uno, mientras honro lo que os une. Construir una vida con vosotros que sea solo nuestra, sin importar lo que piensen los demás. Deslicé los anillos en sus dedos, manteniendo la voz firme. Yo elijo esto, os elijo a vosotros, a todos vosotros. El juez nos declaró, bueno, fue complicado. Legalmente, estaba casada con Dante,
con Marco y Luca, vinculados a través de contratos que les daban los mismos derechos en todo lo que importaba. No era perfecto, pero era nuestro. Esa noche, en la casa que habíamos comprado juntos, un almacén renovado que era en parte estudio de arte, en parte fortaleza. Celebramos con champán y risas y el tipo de felicidad que pensé que solo era posible en los cuentos de hadas. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté más tarde, acurrucada en el sofá con la cabeza en el hombro de Marco, los pies en el regazo de Dante y el brazo de Luca alrededor de mi cintura. ¿De renunciar al camino tradicional por esto? Todos los días, dijo Dante con cara de póker, y luego sonrió al ver mi expresión. Estoy bromeando. Esto, nosotros, es la primera elección real que he hecho en toda mi vida. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Además, añadió Marco, dándome un beso en la sien, lo tradicional es aburrido. Nunca hemos sido buenos en lo aburrido. ¿Eres feliz?, preguntó Luca en voz baja, su mano encontrando la mía. ¿Verdaderamente feliz? Entrelacé mis dedos con los suyos y miré la vida que habíamos construido juntos. Poco convencional, complicada y absolutamente perfecta para nosotros. Verdaderamente, dije, por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Con quién se supone que debo estar. 3 jefes de la mafia, reflexionó Marco. Dicho así, sonamos casi peligrosos. Sois peligrosos, corregí. Solo que ahora sois peligrosos a mi favor. Dante se rió, un sonido cálido y genuino. Ahí nos ha pillado. Entonces, ¿y ahora qué?, preguntó Luca. ¿Qué hacen 3 jefes de la mafia reformados y su muy poco convencional esposa para el bis? Sonreí acercándolos a todos. Vivimos, construimos, demostramos que elegir el amor por encima de la tradición fue la mejor rebelión de todas. Suena perfecto, dijo Marco. Suena desafiante, añadió Dante. Suena correcto, terminó Luca. Y lo era. Todo ello, los desafíos, la alegría, la hermosa imposibilidad de nuestra vida juntos. Había entrado en la finca Valentino esperando perderlo todo. En cambio, había encontrado a 3 hombres que me enseñaron que a veces las mejores familias son las que elegimos, que el amor no tiene que parecerse al de los demás para ser real, y que las cadenas más fuertes no son las que nos atan, son las que forjamos nosotros mismos, con personas que nos ven, nos valoran y nos eligen de vuelta. Mi nombre era Aria Moretti Valentino, y esta era mi historia de amor. Poco convencional, complicada, absolutamente real. Y no cambiaría ni una sola cosa. ¿Esta historia te ha llegado al corazón? Si te encantó el viaje de Aria de novia reacia a mujer poderosa que reescribió todas las reglas, deja un comentario abajo compartiendo con qué hermano conectaste más. El estratégico Dante, el encantador Marco o el protector Luca. ¿Quieres más historias de romance poco convencionales, donde mujeres fuertes desafían la tradición y encuentran el amor en sus propios términos? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte nunca el próximo capítulo de nuestra serie de romance mafioso. Comparte esta historia con alguien que ame el romance que rompe todos los moldes, porque las mejores historias de amor son las que nos recuerdan que siempre podemos elegir nuestro propio final feliz, sin importar lo que diga la sociedad. Comenta, Equipo Valentino, si estás listo para más historias sobre amor, lealtad y reescribir las reglas.